Es un gusto saludarlos. Agradezco al comité esta invitación. Me presento con ustedes. Soy la doctora María del Rocío Guille Núñez, anestesióloga, algóloga, paliativista e intervencionista y resido en la Ciudad de México, en México. Eh, Hablaremos sobre las contraindicaciones para el uso médico de los cannabinoides. Y cuando nosotros entonces hablamos de qué son los cannabinoides, solamente para poner en contexto, debemos de hacer mención que son derivados de la planta de cannabis. Y estos como grupos químicos han sido estudiados desde hace ya muchos años para diferentes aplicaciones, principalmente en lo que nos atañe de orden médico, para el tratamiento del dolor, para tratamiento coadyuvante en el manejo de la epilepsia, en la náusea y el vómito inducidos por quimioterapia, así como otra serie de condiciones médicas que a lo largo de los años han demostrado utilidad o no en su aplicación de forma práctica cotidiana. Nosotros podemos hacer mención entonces que los cannabinoides van a constituir una clase de compuestos biológicos, los cuales van a tener una acción a nivel orgánico al unirse a receptores de tipo cannabinoide, que son principalmente receptores CB1 y CB2. En el contexto del área médica, podemos hablar de que existe una clasificación de acuerdo a su estructura química en tres tipos: los fitocannabinoides, que dentro de ellos existen alrededor más o menos de 400 compuestos o tipos de principios activos, que son de diferentes familias y que comparten ciertas acciones comunes sobre los receptores cannabinoides. Así también tenemos dentro de esta clasificación a los endocannabinoides, y de ellos alrededor de de 60 van a pertenecer al grupo de los cannabinoides. Y también tenemos aquel grupo como tercera parte de la división de los cannabinoides sintéticos, que han sido diseñados específicamente para el abordaje terapéutico de ciertas patologías y que tienen un registro sanitario y que están aprobados por las instancias sanitarias a nivel mundial, como pueden ser FDA o EMA en Europa. Así pues, también los cannabinoides pueden ser clasificados de acuerdo al contenido de lo que es el tetrahidrocannabinol, o lo que por abreviatura conocemos como THC. Dentro de esta subclasificación, podemos hablar de que existen tres apartados: aquellos que tienen un porcentaje de 1% o más de THC y son catalogados como sustancias de tipo droga. También tenemos aquellos que tienen un porcentaje de THC menor o igual a 0.3% y son catalogados como dentro del grupo de las fibras. Y tenemos al grupo intermedio, en los cuales tenemos un balance entre la concentración de tetrahidrocannabinol y cannabidiol, que tienen una proporción más o menos similar. Dentro de esta clasificación, el grupo intermedio es el que normalmente tiene finalidades de carácter médico o terapéutico en el área de la salud. Pero también podemos hablar que existe una clasificación de acuerdo a su estructura química, y aquí específicamente tenemos al grupo de los cannabinoides altamente lipofílicos, dentro de donde podemos encuadrar a lo que es el THC, y de acuerdo a su acción van a tener mayor acción sobre receptores CB1. Por lo tanto, THC va a tener una acción principalmente a nivel central, por unión a receptores CB1 a nivel espinal y supraespinal, así como en otras estructuras orgánicas de carácter especializado. Por otra parte, tenemos al grupo de cannabinoides de baja lipofilicidad, o bien, principalmente este va a ser el estandarte, el CBD o cannabidiol. Debemos identificar que en este grupo tenemos a los derivados carboxílicos, como es el CBD, y van a actuar principalmente también sobre receptores CB1 y van a tener cierta acción sobre receptores CB2. ¿Y esto por qué nos interesa?
porque su acción terapéutica, así como sus interacciones farmacológicas, que es lo que van a marcar las contraindicaciones relativas y absolutas para la prescripción o la utilización con fines medicinales de los cannabinoides, va a ser precisamente asociado a su mecanismo de acción, a su unión a diferentes tipos de receptores, así como su acción a diferentes órganos blancos. Entonces, cuando nosotros hablamos de los cannabinoides medicinales, esta es una publicación que es una actualización realizada en 2019 por el Colegio Australiano de Médicos Generales, y aquí se habla específicamente ya de 3 grupos de acuerdo a su acción terapéutica. Dentro de ellas, los grupos de cannabinoides de características farmacéuticas, dentro de las cuales encontramos a 3 fármacos principalmente, que son el dronabinol, la nabilona y el nabiximol. También tenemos el grupo de cannabinoides de tipo herbal con un grado medicinal, y dentro de ellos tenemos 2 apartados: aquellos que tienen un alto contenido de CBD y un bajo contenido de THC, y también tenemos a aquellas formulaciones magistrales que tienen un contenido equilibrado de CBD y de THC, es decir, con contenidos similares, y estos pueden tener diferentes presentaciones, ya sea en aceite para su absorción por vía sublingual o por vía oral, a través de cápsulas o a través de píldoras. Y tenemos el tercer grupo, que son los derivados cannabinoides herbales que se encuentran en el mercado ilegal y que en general se utilizan con fines recreativos más que con fines medicinales. Hay que considerar que en este grupo tenemos las formulaciones en las cuales incluso ni siquiera se conoce el contenido exacto de una o de otra, otro cannabinoide, es decir, de THC o de CBD, y en donde muchas veces por cómo están elaborados van a tener una estructura química que puede ser potencialmente inestable. Además de esto, considerar que estas formulaciones pueden contener sustancias tóxicas, pueden contener adulterantes e incluso pueden estar contaminados, ya sea con microorganismos derivados de penicilinas o bien incluso con ciertos agentes micóticos como puede ser el aspergillus, y de ahí su potencial lesivo para los consumidores de este tipo de sustancias cannabinoides. Y hablando específicamente de las aplicaciones terapéuticas del cannabis en diferentes escenarios, aquí existe esta clasificación que presento ante ustedes en este momento, que pueden ser categorizados de acuerdo a su terapéutica como tratamientos complementarios, o bien que no han sido considerados como parte del arsenal terapéutico por existir otras mejores propuestas de índole farmacológico para el manejo de esas patologías. Dentro de la categoría terapéutica A, es decir, de tratamiento complementario, la potenciación cannabinoide puede estar asociada al manejo de diferentes escenarios de dolor, principalmente de tipo crónico, pero también puede ser un tratamiento complementario para trastornos espásticos, como puede ser esclerosis múltiple, o bien para el manejo de la náusea y vómito inducido por quimioterapia. También se ha propuesto en algunas publicaciones que puede tener utilidad la administración de cannabinoides con uso medicinal para el síndrome caquético y de anorexia en pacientes con VIH y cáncer terminal. Dentro del grupo B, en donde no se han considerado estos tratamientos complementarios por existir otras mejores propuestas terapéuticas, se pueden hacer mención del tratamiento para glaucoma, trastornos inflamatorios del tubo digestivo, ansiedad, depresión, patologías tumorales y como fármacos de neuroprotección. Algo muy importante y que debemos identificar es que los aspectos controversiales para la prescripción de cannabis o sus derivados está asociado a un efecto negativo principalmente en edades tempranas por el desarrollo neuroanatómico, por el desarrollo cognitivo y de aprendizaje en este grupo de personas. Y de ahí es donde nosotros podemos identificar las principales contraindicaciones de estos grupos terapéuticos.
Esta tabla creo que es muy interesante porque es un resumen de la evidencia de los productos de cannabinoides o sus derivados para aplicaciones medicinales. Y ustedes pueden ver aquí cómo los diferentes grupos farmacológicos o derivados de cannabis, específicamente de carácter comercial, es decir, que han sido desarrollados por industrias farmacéuticas y que han pues sido puestos a la venta a través de farmacias, pueden tener aplicaciones específicamente para diversas patologías. Por ejemplo, Nabiximol para el tratamiento de la espasticidad puede ser utilizado, pero su nivel de evidencia es bajo o inconsistente. Otro ejemplo, para el tratamiento de la náusea y vómito, Nabilona ha demostrado utilidad con un nivel de evidencia bajo o bien moderado. En el caso del dolor crónico no oncológico, Nabiximol ha demostrado un nivel de evidencia, es decir, una mejoría en el tratamiento, en el control del dolor de estas personas con un nivel de evidencia moderado a alto. Así pues, cuando nosotros hablamos de cuáles son las indicaciones específicas de los cannabinoides en el tratamiento del dolor, pues han sido postulados para el manejo del dolor crónico no oncológico, para diferentes escenarios de dolor neuropático, principalmente de índole por afectación de estructuras nerviosas centrales, y también ha sido postulado como un coadyuvante en el manejo del dolor oncológico. Por patología específicamente, por ejemplo, en esclerosis múltiple, los cannabinoides que han demostrado mayor o menor grado de utilidad van a ser en presentaciones de extractos de cannabis inhalada, la utilización de dronabinol, de nabilona o compuestos que tienen una combinación similar de THC más CBD. En el caso del tratamiento para el dolor neuropático en el virus de la inmunodeficiencia humana, los extractos de cannabis inhalada en algunos reportes han demostrado cierta utilidad. Y por ejemplo, para el manejo del dolor neuropático asociados a otras patologías, incluso dolor neuropático en el paciente oncológico, los extractos de cannabis inhalada, nabilona y los compuestos combinados de THC más CBD a partes similares han demostrado utilidad clínica. Y hablando específicamente del número necesario a tratar por patología, por ejemplo, ustedes observen en modelos de dolor crónico para una reducción del 30% o más del dolor con relación a la basal, el número necesario a tratar es 11. ¿Qué pasa en modelos de dolor neuropático en los cuales se han estudiado diferentes cannabinoides o derivados para obtener un beneficio en el control del dolor del 30% o más? El número necesario a tratar es 14. ¿Y esto por qué ha sido? Porque también la presentación de eventos adversos ha demostrado una alta tasa de abandonos. Y esto es derivado que en muchos de los casos, a menos que sean formulaciones patentadas, como por ejemplo Nabilona en sus presentaciones de cápsulas de 0.5 o de 1 miligramo, en muchos de los casos las concentraciones de los derivados cannabinoides, como puede ser porcentaje de THC o de CBD, no son estandarizadas y eso es lo que puede dar un perfil de eventos adversos que de acuerdo a diferentes publicaciones está alrededor del 80%, es decir, 8 de cada 10 pacientes que reciben un tratamiento cannabinoide para el tratamiento de alguna patología, incluyendo modelos de dolor o de espasticidad, pueden presentar algún evento adverso. Claro está que debemos de mencionar que en el perfil de eventos adversos, de este 80%, el 50% van a ser catalogados como leves, el 20% como moderados y el 10%, que son aquellos que tienen una tasa de abandono a esos tratamientos, los reportan como severos. Desde el punto de vista de clasificación de los eventos adversos pueden ser catalogados como de origen central o con afectación a estructuras centrales o periféricas. Dentro de los eventos adversos al sistema nervioso central, los más comunes son el mareo, el cansancio, la debilidad, la somnolencia y las alteraciones de la memoria a corto y a largo plazo. Y este es un punto fundamental, porque la alteración de la memoria, dependiendo del tiempo de consumo
del cannabinoide puede ser, en primera instancia, una alteración de la memoria a corto plazo y cuando se consume de forma crónica, la alteración de la memoria incluso puede afectarse a largo plazo. Dentro de los eventos adversos de tipo periférico tenemos la sequedad de boca, la náusea, la hipotensión, así como también las mialgias y la debilidad muscular. Otras publicaciones han demostrado otros eventos adversos, como puede ser una alteración en el flujo de lágrimas, es decir, en el lagrimeo a nivel de los ojos. También una alteración en la sensación del tiempo transcurrido en un día del paciente que consume cannabinoides. Resequedad ocular, bronquitis, mareo y otros eventos adversos como puede ser sedación, alteraciones en la coordinación, ataxia, tos y disforia, también van a ser considerados como parte del perfil de eventos adversos en la prescripción o en la utilización clínica de un cannabinoide. Y hablando específicamente de las contraindicaciones, hicimos este background, ¿por qué? Porque podemos entonces considerar que una contraindicación relativa va a ser una edad de consumo temprana del cannabinoide. Se ha hablado que en personas de 25 años o menos, a juicio del prescriptor, será el beneficio contra el perfil de eventos adversos que se pueden presentar. Y dentro de ellos, cuando hablamos de indicaciones de cannabinoides en la primera infancia, lo que más se teme es un retardo en el desarrollo cognitivo y psicomotriz del infante. También en pacientes que tienen una insuficiencia hepática o renal severa, la utilización de un cannabinoide de forma crónica puede mermar aún más la función principalmente intrínseca del hígado o tener una alteración en los niveles plasmáticos del cannabinoide que se consume con fin medicinal cuando el paciente tiene una disfunción renal severa. En aquellos pacientes que tienen una polifarmacia, perdón, o bien un alto consumo de otros fármacos que tienen un efecto a nivel del sistema nervioso central, como pueden ser sedantes, hipnóticos, ansiolíticos, antipsicóticos o bien fármacos antidepresivos, pueden existir interacciones farmacológicas importantes que pueden generar alteraciones en los fármacos que ya venía consumiendo el paciente o bien en el propio cannabinoide. De ahí, pues, cuando hablamos de estos grupos farmacológicos, por ejemplo, los antidepresivos que tienen una acción o que son metabolizados a través del citocromo P450 en su subunidad del CYP3A4, el 2D6, como pueden ser escitalopram o duloxetina, pueden tener alteraciones en ambas formulaciones. De ahí que se considera como una contraindicación relativa. También se ha postulado que la prescripción de cannabinoides para pacientes de edad avanzada, y aquí no estamos hablando de 65 años o más, sino de 75 años o más, también puede ser una contraindicación por los efectos sedantes, así como también por las interacciones farmacológicas y considerar otras posibles interacciones si el paciente es cardiópata, si tiene una hipertensión descontrolada o bien si este paciente de edad avanzada tiene un compromiso del sistema inmunitario. Al respecto, también se ha hablado de que los antecedentes de enfermedades psiquiátricas, como son estados de psicosis, esquizofrenia o psicosis paranoide, pueden ser contraindicaciones absolutas para la prescripción de un cannabinoide con fines medicinales. Y cuando hablamos de enfermedad cardíaca, de acuerdo a esta publicación hecha en 2017, se hacía mención que era una contraindicación absoluta para pacientes con enfermedades cardíacas como podía ser insuficiencia cardíaca congestiva, alteraciones en la conducción eléctrica del corazón, por ejemplo, bloqueos de rama incompletos de las de His, etcétera. Pero posteriormente se hicieron las acotaciones pertinentes a esta contraindicación.
Ya habíamos hecho mención como una contraindicación los adultos mayores, pero pues no ya es catalogada como una contraindicación relativa, principalmente considerando cuáles son los esquemas terapéuticos habituales del paciente. Y ahí, si el paciente tiene un consumo, por ejemplo, de ansiolíticos o bien de antidepresivos o bien de inductores del sueño o de antipsicóticos, con otros fines, sí puede llegar a ser una contraindicación absoluta para la prescripción de un cannabinoide. Condiciones de salud delicadas, de acuerdo a esta publicación, como embarazo o lactancia, para ese momento eran consideradas contraindicaciones absolutas. Y bueno, de acuerdo a esta publicación hecha en 2019, pues se ha postulado que una enfermedad cardiopulmonar inestable o severa va a ser una contraindicación absoluta. ¿Por qué? Porque la utilización de cannabinoides a corto plazo puede condicionar alteraciones o fluctuaciones importantes en las cifras tensionales, así como en la presión arterial media. E incluso se puede identificar hipotensión postural en estos pacientes. En pacientes con hipertensión arterial descontrolada, puede darles una ayudadita a que tengan mayor descontrol de las cifras tensionales. Y en el caso de los pacientes con insuficiencia cardíaca congestiva, esto se puede exacerbar, por lo cual sigue siendo al día de hoy una contraindicación absoluta. Pero ojo, mis queridos colegas, hablamos de enfermedades cardiopulmonares inestables o severas. Claro está que si nuestro paciente tiene hipersensibilidad a alguna sustancia de esta formulación o a los vehículos en los cuales se utilizan para la administración del cannabinoide, pues obviamente esto será una contraindicación absoluta, así como si quisiéramos prescribir cualquier otro fármaco y el paciente es alérgico. Condiciones mentales previas o al momento de la prescripción, si son de carácter esquizofrénico o que tienen tendencia de tipo psicosis, sin duda alguna será una contraindicación absoluta. ¿Por qué? Porque la acción intrínseca de los cannabinoides, específicamente THC, sobre los receptores CB1 a nivel supraespinal y a nivel central, puede condicionar mayor irritación de los circuitos neuronales y esto exacerbar la psicosis o el padecimiento tipo esquizofrenia o componente esquizofrénico en una enfermedad mental en ese paciente que queremos prescribirlo. Esta es una publicación que se me hace muy interesante, ya casi para terminar, en donde se observa específicamente, de acuerdo a una encuesta que se realizaron a más de 1,000 pacientes y que fue publicada en esta revista en el año pasado, en donde aquellos que consumían un cannabinoide, cuáles habían sido las indicaciones para el consumo o no consumo de esa sustancia por su médico prescriptor. Y sin duda alguna, las mujeres que están en etapa reproductiva tenían una indicación muy clara, tener un control prenatal adecuado, porque, de acuerdo a la prescripción del médico, el embarazo constituye una contraindicación absoluta. Así como también la lactancia, en el entendido que derivados de THC pueden transmitirse a través de la leche materna y estamos hablando de un recién nacido, los metabolitos pueden generar potencialmente alteraciones en el desarrollo cognitivo y el desarrollo psicomotriz de los neonatos. Ya habíamos mencionado por otras causas, desorden psiquiátrico, enfermedad cardiovascular severa, ciertas prescripciones médicas, que aquí es un gran apartado, también habían sido puestas como contraindicaciones por los médicos prescriptores de acuerdo a esta encuesta. Por último, además de la hipersensibilidad a la fórmula, como ya se había mencionado, el síndrome de ansiedad generalizada, el antecedente familiar de desórdenes psicóticos o esquizofrenia como tal, y la administración concomitante con disulfiram o metronidazol, de acuerdo a esta publicación hecha en 2020, al día de hoy también son consideradas contraindicaciones absolutas para la prescripción de un cannabinoide de carácter medicinal. Para concluir entonces, cuando nosotros hablamos de cannabinoides como un grupo terapéutico que puede ser una opción más en el arsenal de tratamiento farmacológico para diferentes escenarios de dolor, aun cuando la evidencia puede ser controversial, en la práctica clínica cotidiana han demostrado utilidad para el manejo del dolor
tanto de tipo no oncológico crónico, así como para diferentes escenarios neurológicos, específicamente esclerosis múltiple, para mejorar el dolor neuropático de tipo central. También debemos de considerar que para la prescripción del cannabinoide hay que identificar cuál es el perfil de eventos adversos, independientemente de su intensidad, y conocer específicamente su farmacocinética y su farmacodinamia, así como sus interacciones farmacológicas, porque de esto va a depender el conocimiento de las contraindicaciones relativas y absolutas para su prescripción. Agradezco su atención y estamos en comunicación. Un saludo desde México.